Dani, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues nada, muy contento como siempre de estar aquí en tu programa con toda tu audiencia y nada, aportar mi pequeño granito de arena. Vamos a meternos, Dani, en esos planos conspiranoicos que contigo me parece que nunca lo hemos hablado. Sí que lo hemos hablado con otros invitados al programa, pero contigo jamás hemos hablado de estos planes conspiranoicos, que es así como ellos mismos los denominan, pero que yo me parece que detrás de toda esta, o de todo este parapeto de conspiración que ellos definen, existe a lo mejor quizás algo de mucha realidad, ¿no, Dani? Pues totalmente de acuerdo. Es que de hecho no se podía haber resumido mejor. Y es que de hecho casi todos los hechos empiezan siempre con una conspiración, ¿no? Como con una crítica que la gente te vierte por haber dicho ciertos comentarios porque piensas que estás loco. Y luego con el tiempo la gente se va dando cuenta de que esas paranoias o esas conspiraciones empiezan a tornarse en realidad. Y es bastante curioso, ¿no? Como al final el tiempo da la razón a muchos, ¿no? Y se las quita a otros. Y en este sentido, es algo que empezó como una conspiración, que vamos a intentar tratando poco a poco, ¿vale? Para poner en contexto a tus oyentes, pero al final esto está también ligado, como siempre, a la tecnología y a las guerras, ¿no? Que casi siempre van como muy imbricadas, ¿no? Una guerra al final consiste luego en una carrera tecnológica de la que al final se sacan muchos réditos, que es la parte buena que tienen, entre comillas, si tienen alguna parte buena las guerras. Y en este caso es la superación que tiene el hombre, las ganas siempre de construir un arma más poderosa que la que tenía, como pasaba con las armas automáticas, como pasaba con los cazas de combate, como ha pasado con las armas luego tácticas nucleares. Siempre hay un paso más allá, ¿no? Y es aquí donde vamos a meter un poco ahí la cuchara en este plato de conspiración. Y nos tenemos que remontar, como a veces sí nos gusta ir al pasado, al 20 de noviembre del 1994, concretamente en Alaska, ¿vale? Donde un pequeño periódico que se llamaba el Anchorage Daily News, pues recibe una carta anónima, ¿no? En la que, bueno, que se le explica unos detalles sobre un cierto proyecto militar. Y en dicha carta, pues se les empieza a contar ciertas peligrosas investigaciones, llamémoslo así, en el transcurso de las cuales se habría estado enviando haces de partículas desde la superficie de la Tierra hasta la ionosfera, ¿no? Y no estamos hablando nada más ni nada más ni nada menos, perdón, que del proyecto HARP, ¿no? Que son las siglas de lo que podemos decir en español como Programa de Investigación de la Aurora Activa de Alta Frecuencia. Tiene un nombre así muy rimbombante, ¿no? Pero es un proyecto que está asociado a una parte de defensa militar que se llama el Sistema de Defensa Estratégica, que yo creo que a la gente, si le decimos que es más conocido como la Guerra de las Galaxias, yo creo que les va a sonar más este proyecto por este sinónimo, que fue muy famoso hace bastantes años. Y este proyecto HARP también se le conoce, tiene un nombre así ya un poco más dramático, ¿no? Más oscuro, que se llama el Arpa del Diablo. Ya con el nombre ya nos podemos poner un poco en situación de que tiene algo, algo oscuro detrás, ¿no? Y es un proyecto, como decíamos, del Pentágono, que es clasificado top secret. Y bueno, salió a la palestra pública años después, porque salieron bastantes detractores, porque se fue filtrando información, ¿no? Sobre lo que se estaba haciendo en esas instalaciones, o lo que supuestamente se estaba haciendo en esas instalaciones, en las que aparentemente lo que se estaba intentando llevar a cabo era una modificación de las condiciones de la ionosfera, introduciendo cambios químicos en su composición, que ya de por sí, bueno, pues ya se empezar a jugar un poco ya con la naturaleza. Bueno, vamos a explicar un poco lo que querían hacer, pero cuando se juega con la naturaleza, a veces se está buscando algo más detrás que a nosotros nos está escapando, ¿no? Ujú. Estamos Y hablando, bueno, Dani, sí, para poner más en contexto a la gente de un programa, de una especie, por ejemplo, de manipulación climática, ¿no? Y este programa, estas letras, estas siglas que has mencionado de HARP, traducido al castellano, me parece, si no me equivoco, que vendría a ser algo así como un programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. eso es, correcto. Exactamente. Y de hecho, ellos cuando te lo empieza el proyecto, ¿no? Y bueno, es que de hecho cuando se filtró esta noticia,
y esta información, este pequeño periódico, tuvo bastante impacto. De hecho, no estamos hablando solamente de gente pues, loca que no tiene estudios, que está detrás de estas conspiraciones, sino que, por ejemplo, el doctor Neil Begich y una periodista que era muy importante en su época, que se llamaba Jane Manning, a raíz de estas cartas empezaron a hacer una investigación y de hecho llegaron a crear un libro, a escribieron un libro los dos, que se llamaba Los ángeles no tocan este arpa, en relación con lo que estamos hablando de antes del arpa del diablo, en la que, bueno, ellos llegan a la conclusión de que la funcionalidad primaria de este proyecto HARP es nada más ni nada menos que la modificación del clima para usarlo como un arma. De hecho, dicen que el HARP, según ellos lo que llegan a sus conclusiones, tendría peores consecuencias para nuestro planeta que las propias pruebas nucleares que estábamos acostumbrados a ver hasta este momento, ¿no? O sea, esas son las conclusiones a las que llegan a estas dos personas, que no son los únicos, como veremos luego más adelante. Estamos viendo como que hay una versión oficial en la que, bueno, te están diciendo que Estados Unidos ha montado este sistema de antenas para, bueno, en principio era para poder mandar mensajes a través de la ionosfera, porque tiene unas propiedades para rebotar las señales, digámoslo así, de manera sencilla, y que ayudarían a que estas emisiones pues llegaran a por ejemplo, a submarinos, ¿no? De estos que llevan ojivas nucleares, que al final están pues a grandes distancias de la superficie del agua, tienen bastante masa por encima y lo que dificulta la recepción de mensajes, ¿no? Y al final, si lo pensamos sencillamente, yo creo que el hombre desde el principio siempre ha intentado dominar la naturaleza. O sea, no es una cosa solamente de ahora. Yo creo que si nos vamos a la época de los indios americanos, tenían sus propios rituales, supuestamente, que podían invocar la lluvia, ¿no? A través de sacrificios. Bueno, también lo tenemos en la mitología griega. Lo tenemos incluso en leyendas de las brujas de Berwick en Escocia, que dice que fueron culpables mediante la magia de invocar tormentas para asesinar al rey Jacobo VI. O sea que al final el ser humano tiene la intención o el deseo de poder manipular ese clima, ¿no? Esas condiciones climatológicas en su beneficio. E incluso ya si nos vamos a un punto ya más conspiranoico, es para poder someter a otras potencias. Estamos hablando, sí. Dani, de algo mucho más sofisticado que en un principio se empezó a investigar a partir de la Segunda Guerra Mundial, que era aquellos cohetes, o como se quieran llamar, que mandaban al espacio, no al espacio, al cielo, perdón, hacia las nubes cargadas de yoduro de plata, ¿no? Esto es mucho más sofisticado y mucho más efectivo, quizás, porque se puede controlar de un modo mejor, quizás. Sí, que de hecho lo que se acaba de decir son los mimbres de dónde partió todo esto, ¿no? Porque al final lo que dices tú, esa técnica, ¿no? de bombardear a las nubes con yoduro de plata, que lo pueden hacer desde la propia tierra o simplemente desde aviones también, ¿no? Al final lo que hacen es pues intentar cristalizar pequeños núcleos de condensación digamos, para acelerar el proceso de lluvia, por ejemplo, ¿no? Y eso que acaba de decir justo son los primeros pasos que se hicieron para la modificación del clima. Lo que al principio no podíamos llamar conspiranoico total, algo imposible, algo que de locos, ya en el año 66, repito, en el año 66, 1966, se empezó a hablar del famoso proyecto Popeye, que al final su base es lo que estamos hablando antes, de un bombardeo con yoduro de plata para poder modificar el clima y poder, digamos, entorpecer las vías que tenían el Vietcong para poder hacer que esas temporadas de monzón duraran muchísimo más, que les fuera más difícil poder transitar a ellos por la selva. O sea, digamos que ya en el 66 empezaron las pruebas y en el 67 ya se empezó a practicar. O sea, ya fue una realidad. O sea, Estados Unidos ya empezó a usar un arma, aunque fuera un poco más rudimentaria, como podemos compararlo con el HARP, pero ya empezaron a hacer de manera habitual, ¿no? Vuelos con unos Hércules 130 y unos Phantom F-4C, que lo que están haciendo que de manera continua están haciendo este proceso de bombardeo de yoduro de plata para intentar pues aumentar la lluvia, ¿no? Extender ese tiempo de monzones. Sí, pero también se puede hacer a la inversa, ¿no? ¿En qué sentido?
Bueno, en vez de ¿Qué aumentar el estás tiempo, maquinando? no, quiero pensar que si se puede aumentar el tiempo de lluvias, también se puede disminuir ese tiempo. Exactamente, sí, Porque fíjate, exactamente. yo recuerdo que era muy niño y fue una cosa que me impactó muchísimo en 1979, me parece recordar, o por ahí. Salió en las noticias de la única televisión que existía entonces en España, que era la primera y la segunda, lo que pasa que la segunda ya lo sabemos todos, emitía unas horas determinadas, y en los telediarios durante una semana estuvieron hablando de que España iba a ser una especie de proyecto o de cuna de ensayo de aquellos elementos que se iban a utilizar para poder destruir, a través de lo que te he dicho antes del yoduro de plata, las nubes o el pedrisco que podía causar desastres en la agricultura. Tú esto a lo mejor no te acuerdas porque eres más joven, pero yo sí que me acuerdo de esto. Y ahí se hizo como una luz y yo pensé en aquel momento, ¿dónde nos estamos metiendo? Porque lo que perjudica a uno o lo que beneficia a uno le puede perjudicar a otro. Y a través de esa manipulación que estamos hablando, de esas nubes, de esa siembra de nubes, se puede llegar a ganar guerras, porque puedes incluso destrozar grandes cosechas de determinados países y a través de la hambruna, como ya se sabe en la guerra, lo que se prefieren son heridos y no muertos, porque a los heridos hay que salvarles y a los muertos se les puede dejar, no sé si me explico, Exacto. pues a través de la hambruna y de la pobreza del país le puedes llegar a ganar una guerra. Y aquello se me hizo, pues yo creo que tenía 11 o 12 años y se me hizo un vacío mental tremendo que me estuvo teniendo durante unas semanas una especie de angustia increíble, porque claro, ¿a quién beneficia y a quién no beneficia el que tú puedas sembrar nubes o no sembrar nubes? O sea, que no es una cosa conspiranoica que estamos hablando de hoy en día, esto ya nació hace décadas. Y tú bien has dicho también, como yo te he mencionado, que a partir de la Segunda Guerra Mundial, que sepamos, es cuando se inició todo este proyecto. Lo que pasa es que esto que tú estás mencionando es mucho más avanzado, ¿verdad? Sí, exactamente. Si es que esto es como una especie de carrera, ¿no? Al final estamos haciendo una especie como de viaje en el tiempo para ver desde qué momento empiezan a empezar a jugar con el clima, ¿no? De manera oficial, ya no de manera que la gente pueda decir que esto es una conspiración, sino que ya desde de la época que estamos hablando, de la guerra del Vietnam, empiezan a hacer ya una especie de proyectos que también son secretos, que obviamente no se conocían hasta que en el año 72, como siempre, unas ciertas filtraciones que van a un periódico importante como fue el New York Times, al final destapa todo esto. Y claro, es lo que estábamos hablando antes. Estados Unidos sí que es verdad que el ejército, ellos lo quitan hierro, ¿no? Al asunto. Dicen que al final lo único que han hecho ha sido aumentar un 5% solamente el volumen de lluvias. Bueno, lo rebajan un poco lo que es el impacto de lo que acaban de hacer. Pero fíjate que hasta qué punto el Senado ve que eso no está bien, o sea, el propio Senado estadounidense, y el 11 de julio de 73 lo prohíben cualquier uso de técnicas de modificación ambiental o geofísica a nivel del Senado de Estados Unidos. De hecho, esto también llega hasta la ONU en el 77 y también hay un convenio de modificación ambiental en el que también se prohíbe este tipo de actividades. O sea, hemos pasado de pensar que esto es imposible, que la gente que dice que esto se pueda alterar o modificar el tiempo es algo pues de locos. Sin embargo, estamos viendo que ya Estados Unidos y Rusia también, no vamos a dejar todo en Estados Unidos con el proyecto del HARP, porque Rusia, la URSS, tenía su proyecto el SURA, que es prácticamente lo mismo por las mismas épocas, y ahí es cuando ya empiezan a jugar pues a otro nivel, ¿no? Estamos hablando de bombardear con yoduro de plata, y lo que está haciendo ahora Estados Unidos, el año 80, es cuando empiezan a poner ese sistema de ese proyecto HARP, que es el que estábamos hablando antes, que al final lo que están haciendo ahora es otro nivel, otro salto más, ¿no? El hombre no se queda, siempre quiere más, ¿no? No se conforma con lo que tiene. Y al final lo que están montando en Alaska, en una zona que se llama Gacona, han montado o montaron un complejo de 180 antenas, ¿no? Y al final lo que están jugando es con la composición que tiene la capa de la Tierra, ¿no? Tiene la troposfera, bueno, la estratosfera, luego tiene la ionosfera y incluso tienen por encima ya están los cinturones de Van Allen, y con todo eso empiezan a jugar, ¿vale? Empiezan a empezar a trastear, y lo que hace el HARP al final, el motor, las tripas internas, es lo que llaman un calentador ionosférico, y lo que hacen es que con esas antenas lo que hacen es emitir esas señales, digámoslo así, contra esa ionosfera. Y lo que está haciendo ya es intentar, según la versión oficial, es simplemente para mandar señales
como la curvatura de la Tierra imposibilita ciertas notificaciones y ciertas maneras de enviar señales, como la ionosfera rebota, pues favorecería a larga distancia el poder notificar y hacer incluso comprobaciones de ataques de otros aviones. Bueno, ellos lo dicen como que es solamente meramente científico, no están hablando de modificación del clima, ¿no? Ellos en ningún momento tocan que ellos están usando el clima en ningún momento, ¿vale? Ellos se lavan las manos en ese sentido y dicen que no. Pero es que lo curioso de todo esto es que hasta el propio creador de ese calentador ionosférico, el propio diseñador, el propio ingeniero, él confirma que con el potencial al 100% de esas antenas se puede modificar el clima. Y no solamente se puede modificar el clima, sino que ya hablan más allá y dicen que pueden incluso hasta provocar terremotos. Estamos hablando de un salto ya totalmente, exponencial, lo que estábamos hablando antes de yoduro de plata. O sea, esos son los mimbres, pero hay algo más detrás, ¿no? Y de hecho, no solamente, como decíamos antes, el propio creador que se llama Bernard Stulund, él decía, pues eso, que se puede controlar el clima con ese artefacto. Y de hecho las acusaciones son mutuas entre Estados Unidos y la URSS. O sea, unos acusan a los otros y viceversa con técnicas para modificar el clima. O sea, de hecho, en la época del HARP, cuando estaba activo, que en el 2014 se desmantela. Se desmantela entre comillas porque pasa a ser más a nivel de universidades, o eso dicen, ¿vale? Pero claro, no te gastas, creo que recordar que eran 800 millones de dólares lo que habían invertido en ese proyecto para dejarlo simplemente como para mero uso, digamos, universitario. Eso creo que La verdad, se crea Dani, esa la versión. verdad no te la van a decir, está claro. Exactamente, pero vamos, el que se crea que invierten ese dinero para dejarlo luego para nivel universitario, si es verdad que lo han abandonado es porque tienen otro plan mejor todavía, mucho más novedoso, que a lo mejor ese incluso les ha debido quedar hasta Fíjate, obsoleto. ahora que tú estás hablando de plan, Sí, se me está ocurriendo a mí pensar que al igual que pueden manipular el clima, por ejemplo, los rayos del sol, esa energía solar que llega al planeta Tierra y que es filtrada a través de la atmósfera, si la pudieran de algún modo canalizar, conservarla o acumularla y transformarla, no sé, por ejemplo, en, no sé, como una especie de concentrados de microondas a la Tierra, sí, la almacenan y la pueden utilizar posteriormente. Por como ejemplo, arma, no sí. sé, es una Y idea locura que se me ha de ocurrido. hecho, no es locura porque de hecho hay otro proyecto estadounidense que lo que hablamos de estadounidense porque es el que más, en cierta manera, son más transparentes, entre comillas, entendamos la palabra de transparente, Mm. pero sí que están hablando de proyectos en los que lo que están intentando hacer eso, ¿no? Es canalizar esa energía solar y poder proyectarla como haces de energía hacia puntos donde ellos quieran para incluso mandar energía directamente en puntos concretos, ¿no? Es como para transmitir, recoger esa energía solar y poder transmitirla a un punto en concreto de la Tierra. Ahí hablan de transmitir energía, pero también puede ser a modo de arma, porque al final estamos en la misma, tiene un lado bueno y puede haber otro lado malo. Es decir, igual que puedes lanzar un haz para mandar una señal de energía, puedes intentar usarlo como un arma tipo láser. Y eso se está trabajando ahora mismo. O sea, Tipo quiero decir, no estás láser, hablando ni una locura, ¿eh? tipo láser, por ejemplo, para, no sé, de algún modo destruir los misiles enemigos, por ejemplo. Exactamente, sí, sí. Armas energéticas de las que están ahora también trabajando en Ujú. los últimos años, ¿no? O sea, quiero decir que es que al final lo que está haciendo el ser humano está jugando con un equilibrio, porque está confirmado que estos juegos del clima entre potencias se está haciendo. De hecho, está en el 2008, ya nos remontamos un poco más en el tiempo para adelante. Pekín, en los propios Juegos Olímpicos, cuando se inauguraron, para favorecer que no lloviera en la inauguración, también jugaron con lo mismo, para intentar crear nubes para que lloviera antes y no llegara hasta la zona donde se estaba haciendo la inauguración. O sea que estamos hablando de que esto se está haciendo ya a nivel incluso para intentar favorecer una simple presentación de los Juegos Olímpicos. O sea, pero es que esto es muy delicado porque al final estamos hablando de que la naturaleza son unos engranajes, una serie de piñones que si uno falla va a estropear toda la cadena. La gente no es muy consciente de que simplemente hecho de una corriente marina que cambie o se pare o se altere, eso puede conllevar unas catástrofes bestiales. Claro, Incluso porque las propias. eso es como una cadena, ¿no? Que va, Eso es. consecuentemente se va encadenando
una transformación tras otra, porque si hay un equilibrio natural y tú modificas ese equilibrio natural, evidentemente manipulas toda la cadena Eso. y las consecuencias pueden ser tremendamente desastrosas, ¿no? Sí, esto es un efecto, como el efecto mariposa. O Ujú. sea, tú al final tocas una parte y desencadenas en la otra parte del globo un efecto a lo mejor contrario o devastador. De hecho, es una de las cosas que dicen de este proyecto HARP, eh, lo que hablan es que al intentar a lo mejor modificar el clima en una parte de un hemisferio del globo, estás haciendo, por ende, afectando al otro hemisferio con un efecto a lo mejor totalmente contrario. O sea, que al final están jugando con unas fuerzas de la naturaleza, ¿no? Que todavía no controlamos, que de hecho creo que estamos muy lejos todavía de controlar y no sé si deberíamos de controlar porque al final en este momento podemos entrar en lo que acabas de decir tú hace un rato, eres quién dice dónde tiene que llover o dónde no tiene que llover, porque al final si tocas una parte del puzzle vas a estropear la otra. Y es que estamos jugando con algo muy delicado, solo tenemos un planeta, solo tenemos, digamos, un ecosistema en el que, bueno, pues vivimos todos y parece que estamos empeñados en intentar cargarnos, ¿no? Siempre hemos intentado, primero con las armas nucleares, que ya sabemos las consecuencias que tienen y el rastro que dejan durante miles de años en la Tierra. Estamos jugando con armas químicas o bacteriológicas en las que, bueno, de hecho, tampoco es ciencia ficción, en la que estamos jugando a intentar atacar a ciertos grupos de poblaciones, de etnias, de razas, por tipos de genomas. O sea, quiero decir que estamos jugando, en cierta manera, con cada vez más armas, más complejas y más destructivas. Y ya, si le damos el paso al intentar usar lo que pueden ser terremotos o la guerra de lluvias, las Sí, sequías, porque estamos intentando... esto que has dicho, perdóname que te interrumpa, esto que has dicho me Sí, parece muy importante, porque estamos hablando no solamente de la manipulación del clima a nivel atmósfera, estamos hablando de que se puede manipular, como tú bien has mencionado ahora, a nivel terrestre, ¿no? Se pueden llegar a provocar terremotos. Se puede llegar, es por lo... ejemplo, que Sí, hay una de las teorías, ya sabemos que hace poco tiempo, pues ya lleva un tiempo largo lo de este volcán de nuestro país, ¿no? ¿Se puede llegar a poner activo un volcán inactivo, por ejemplo? ¿Se puede pues manipular de tal modo que se pueda llegar a provocar un terremoto como se mencionó en un principio hace muchos años que pasó en Haití? sí, es que de hecho incluso hay una especie de guerra es que de hecho el HARP hace muy poco ha sido noticia otra vez de nuevo y eso que está desactivado, como hemos dicho hace un momento, por simplemente, no sé si te acordarás esa refriega que tuvo Estados Unidos con Irán cuando, bueno, Mm. mataron a Soleimani, de ellos se vengaron atacando bases norteamericanas y al cabo del tiempo hubo un avión con 175 pasajeros que cayó y luego hubo un terremoto. Bueno, pues todo eso fueron acusaciones que dijeron abiertamente que había estado Estados Unidos detrás y que había sido provocado con su tecnología de modificación del clima. O sea, quiero decir que incluso hay acusaciones ya directamente en el que le están diciendo a Estados Unidos que está detrás de ciertos ataques a los que podemos entrar y si esto es pues conspiranoia, como hablamos siempre, incluso Estados Unidos acusando a Rusia en la que había estado detrás también de las inundaciones que hubo con el Katrina. O sea, quiero decir que estamos hablando de que, de hecho, hay un político ruso que antes del Katrina advirtió a Estados Unidos de que, bueno, que jugarían con el clima para poder atacar a Estados Unidos, poco antes de lo que pasó con el Katrina. Y o sea, entonces empieza ahí esa guerra, ¿no? Entre los conspiranoicos y la gente que dice que eso es imposible, pero es que decir que es imposible me parece bastante aventurado cuando estamos viendo que lo que nos pareció una locura en los años 60 empezó a hacerse realidad. Y desconocemos mucho del armamento y de la tecnología que manejan entre manos. Bueno, yo Entonces, recuerdo, perdóname que te interrumpa otra sí, vez. Yo recuerdo, fíjate, ya había empezado este siglo, no me acuerdo exactamente el año, no sé si era a principios de siglo, que los murcianos, la grandiosa huerta murciana, los, los labradores se quejaban y denunciaban que les estaban robando las nubes. No sé si te acuerdas tú de esta noticia. no, la Fue verdad que no. impresionante porque aquello salió cuando había libertad de expresión más que la que hay ahora, que entonces no la había íntegra, pero ya había más que ahora. Denunciaban a diestro y siniestro que les estaban robando, pero no solamente era un labrador puntual, eran asociaciones enteras en el Levante español que afirmaban que les estaban robando las nubes. Tú fíjate de lo que estamos hablando.
Y todo Pues a lo esto mejor no viene, estaban muy equivocados. claro, todo esto viene provocado más o menos por lo que tú estás diciendo. Y otra cosa que se me ocurre, esas radiaciones, perdón, electromagnéticas o de microondas, no sé cómo definirlas porque no entiendo sobre ello. Evidentemente, al ser humano, a la persona individual, también la tiene que estar afectando de alguna manera. Porque si Pues estamos eso, siendo bombardeados continua y constantemente con unas radiaciones que nosotros no vemos, pero que nuestro cuerpo, nuestras células, sí las sienten, de alguna manera nos tiene que afectar, porque es un bombardeo continuo, ¿no? pues esa es otra de las caras que tiene estas aristas que tiene este proyecto del HARP y que dicen que posiblemente también podría ser usado como para manipular la mente, ¿no? Para condicionar a la gente. Y claro, volvemos otra vez a entrar en las suposiciones, ¿vale? No estamos diciendo que esto sea real, porque hay que dejar claro que estamos hablando de lo que se comenta y que se lleva hablando años del potencial que puede tener este tipo de herramientas. Y estamos hablando de que no, que hay gente, pues eso, científicos muy importantes que están detrás de estas declaraciones. O sea, no tienen, evidentemente, no tienen unas pruebas fehacientes de que eso se esté realizando, pero en base a esos estudios y a las posibles, digamos, funcionalidades que se puede aplicar a esta tecnología, ellos hablan, pues como estábamos hablando antes, modificación del clima, modificación incluso de pues, terremotos, huracanes e incluso poder manipular mentalmente o intentar que se pueda manipular mentalmente a las personas. O sea, eso está eso está en la mesa puesto. O sea, no es una, tampoco es otra locura. Es todas las posibilidades que se están poniendo. Y de hecho, yo creo que el herramienta de control mental con los gobiernos como Estados Unidos o la propia URSS llevan años trabajando con ellos. O sea, no es una cosa de ahora. O sea, quiero decir, ellos llevan trabajando múltiples formas para poder llevarlo a cabo. O sea, esto sería una herramienta más, un utensilio más para poder llegar a ese fin, ¿no? Que es ese control mental. Es que, de hecho, es que nosotros cuando hablamos del HARP, por poner un nombre, porque te digo que posiblemente hay otros proyectos que se desconozcan, o el proyecto de la URSS, me da igual, estamos hablando que es que hasta en el 2005 fueron capaces de crear la primera aurora boreal artificial. O sea, quiero decir que fueron capaces de modificar, porque eso es modificación del clima, ni más ni menos, y fueron capaces de hecho lo hicieron sin querer, básicamente, o sea, para empezar, o sea, fue sin querer lo que estaban probando haciendo un experimento, pero que lo que estuvieron haciendo, pues modificaron y crearon una primera aurora boreal artificial. Entonces, estamos hablando de que esto conlleva muchos riesgos, porque igual que aquí han creado esto, que es, pues es un efecto muy bonito que se produce, ¿no? Por los escudos de Van Allen y demás, ¿vale? Pero tú imagínate que esta gente empieza a probar con algo que se le va de las manos, porque no están jugando a ser Dios, básicamente, ¿no? O sea, no, hay que decirlo así tajantemente. Están jugando con algo que se les puede escapar de las manos. Pero tú Y es no muy sé, peligroso esto. yo no sé si te estás dando cuenta que estás dando veracidad, entre comillas, a estas teorías conspiranoicas que afirman que todo este virus que estamos viviendo no es más que a través de la vacuna la inoculación de ciertas o de ciertos elementos que pudieran ayudar a controlar esa mente humana a través de lo que tú has mencionado. Que si te Claro, estamos pones, hablando de conspiración ahora, hoy, claro, dentro de 2 años. si te pones a unir una cosa con otra, empieza a tener como un hilo todo conductor, ¿no? Si es que si al final todo esto a ti te pueden pues recriminar de conspiranoico, pues que a lo mejor que. Pero es que hay muchísimas cosas que hace años se llamaban conspiranoico por pensar esto, que se pudiera modificar el clima, que esto era cosa, por ejemplo, pues, de los chamanes, ¿no? Que intentaban rezar para intentar hacer que lloviera Sí. y luego resulta que no. Ahora resulta que tecnológicamente se puede hacer y que se puede ir un paso más allá y que se puede crear terremotos y que los países, bueno, si ya asociaciones como por ejemplo el Senado de Estados Unidos, la propia ONU, crean certificados y acuerdos para que no se use la modificación del clima como un arma, creo que es básicamente porque ellos se dan cuenta de que es factible. Si no, ante una entelequia no se pondrían a decir, bueno, ¿para qué vamos a juntarnos para un problema que no existe? ¿Para qué vamos a hacer acuerdos de uso de armas que son imaginaciones? O sea, si se han sentado en la mesa es porque saben que algo se está haciendo y que eso puede llevar a tener un control pues dañino sobre la sociedad y sobre el mundo entero. Y el control mental, volvemos a lo mismo. O sea, hace muchos años sería una locura pensar que eso puede ser posible, pero luego, bueno, pues te encuentras con la historia, ¿no? Que te topas con ella y ves pues casos como pues eso, Mecha Ultra, en el que, bueno, pues se intenta jugar con la mente humana para modificar su conducta,
entramos en el tema de, bueno, pues ciertos asesinos que cometen asesinatos muchas veces sin saber por qué lo han hecho, con unos ciertos patrones muy parecidos, con unas ciertas lecturas de libros muy, muy similares, como el Guardián del Centeno, eh, que pueden ser conspiranoias, pero es que luego con el tiempo te estás dando cuenta de que a lo mejor no era tanto. Y cada año que pasa nos descubre sorpresas que pensábamos que era una locura, que era algo imposible, y al final los que te tachan o te pueden decir que estás loco porque eso es imposible creer, se tienen que esconder un poco porque se están dando cuenta de que es que el hombre, o sea, por sistema, siempre quiere más. O sea, simplemente con ese hecho de tenerlo en cuenta, de que el ser humano siempre quiere ir más allá y quiere más control y quiere llegar pues, un paso más adelante que su rival. Entonces, eso va a hacer que todas las posibilidades que se nos puedan ocurrir, aunque sean descabelladas, yo creo que con el tiempo el hombre, yo creo que se supera a sí mismo Hombre, y vamos, es que es así, o sea, la historia Dani, es así Dani, de pertinaz. Sí, descabellado por pensarlo, yo creo que no, porque a nadie se nos escapa que determinadas músicas en determinados momentos nos hacen ponernos en un estado de ánimo u otro, y es una cosa muy sencilla que todo el mundo hemos podido comprobar. O bien tú, por tu estado de ánimo, te apetece escuchar un tipo de música determinada, o bien esa música la escuchas y te cambia del estado de ánimo que tienes. O correcto. sea, una cosa tan sencillita como una canción. Y eso no es manipulación de tus sensaciones, pero de algún modo te las modifica. Si esto se pudiera hacer de un modo inaudible para el oído humano, pero sí que se pueda sentir, como los ultrasonidos, por ejemplo, para que nos entendamos, una especie como los ultrasonidos, y a través de esos ultrasonidos te pudieran obligar, entre comillas, a hacer determinadas acciones que conscientemente o a sabiendas de lo que estás realizando no lo harías. Como has hablado tú de los asesinos en serie famosos, que tienen más o menos estos que tú has mencionado, todos el mismo modus operandi, ¿no? Sí, Aquellos, por ejemplo, estudiantes que sin saber cómo ni por qué de repente cogen una pistola y se empiezan a matar a gente o a cargar a gente o a estudiantes, compañeros de clase que no les han hecho nada. ¿Por qué y para correcto. qué, no? Por ejemplo. Que es un Sí, sí, al ejemplo. final tenemos que el cerebro al final no deja ser de momento uno también de los mayores desconocidos que tenemos, ¿no? O sea, quiero decir, no sabemos todavía el potencial que tiene, lo que esconde y lo que se puede hacer con él, ¿no? De hecho, es que se pueden fabricar sensaciones falsas al cerebro. Estamos hablando, muchas veces he hablado contigo de temas por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿no? O de cómo te pueden inocular en tu cabeza, hacerte pensar que algo es real cuando ni siquiera lo estás viviendo, ¿no? Cómo distinguir entre la realidad y la simulación. Entonces, si a tu cerebro le puedes engañar, que hay muchísimas maneras de engañar, o sea, quiero decir, te engaña el marketing lo usa muchas veces para poder llevarte a comprar algo que no necesitas. Quiero decir, ellos te están modificando la conducta a un nivel más bajo, evidentemente, pero ya están jugando contigo. Hombre, Entonces, te claro, o sea, condicionan, quiero decir, están jugando con tu cerebro. O te sea, están sugestionan, haciéndote, te claro, sugestionan. exactamente. ¿Qué podíamos decir? Es porque estamos hablando de una guerra del clima, de una manipulación del clima. ¿Qué podíamos decir o qué puedes pensar, Dani, tú sobre los famosos chemtrails? Pues mira, que yo sigo pensando lo mismo, que al principio puede pasar, al principio de los tiempos, cuando empezó a salir esta noticia, que podía ser una locura, otra más, ¿no? De las que sale, que dices, bueno, esto no puede ser imposible, pero lo piensas y dices, ¿por qué no? De hecho, fíjate que ahora uno de los temas que están también muy, muy de moda ahora mismo es esa controversia que hay con el cambio climático. Y hay una de las soluciones entre comillas, porque son hipotéticas, para poder corregir ese problema del calentamiento global, es la geoingeniería, ¿no? Esa que también hace años pues también era una realidad y era imposible, pero ahora se está hablando cada vez más de la geoingeniería de manera abierta y te lo están intentando vender como técnicas, igual usando lo que acabas de decir ahora mismo, ¿no? Con pues, aviones que puedan lanzar a la atmósfera como limaduras para poder reflectar el sol, que no incida tanto en la Tierra para poder bajar las temperaturas, que es una de las técnicas que están poniendo sobre la mesa. Entonces tú puedes llegar a pensar, vale, eso están hablando de ello como una posible solución, pero pueden estar jugando ya con ello. O sea, pueden estar ya intentando hacer pruebas, pueden estar intentando hacer desarrollos. ¿Qué pasa si a lo mejor dejo ciertas zonas o ciertos países con menos luz? Eh, ¿Eso se puede estar trabajando también para afectar al clima de ciertos países? Yo creo que sí. O sea, quiero decir, Y lo que es peor, podíamos estar hablando de sembrar enfermedades. exactamente, si al final tampoco ha sido la primera vez que, por ejemplo, Estados Unidos, que
Esta parece que la hemos cogido en Estados Unidos, pero es el que más datos tenemos. Pero Estados Unidos ha jugado con sus propias tropas inoculando enfermedades para probar. O sea, quiero decir, la ha hecho también Estados Unidos, la ha hecho Rusia, la ha hecho China, o sea, quiero decir, la ha hecho con sus propias poblaciones. Entonces, es que no es nuevo. O sea, lo han hecho antes, posiblemente lo estén haciendo ahora y lo harán en el futuro. Porque esto hasta que no se destapa, como he visto antes, ¿no? Que hasta que se filtra alguna noticia en algún periódico, pueden pasar muchísimos años hasta que eso pase. Y mientras tanto, mientras que ese paso llega en el que se filtra algo, todo es una locura, todo es una conspiración, es imposible, hasta que justo se filtra una noticia y se empieza a tirar de la madeja y al final te encuentras con todo un tinglado que tienen montado, que es que ha pasado durante la historia, ha pasado miles y miles de veces. Entonces, el decir tajantemente de que es imposible, me parece cuanto menos aventurado, porque ya te digo, o sea, basta tirar de hemeroteca para poder ver que Estados Unidos ha jugado con sus habitantes y con sus tropas, que China lo ha hecho lo mismo, que la USA ha hecho exactamente lo mismo, y estamos acostumbrados. Pasa que nos estamos tenemos la memoria muy corta, ¿no? Vemos eso, nos llevamos la mano a la cabeza y pensamos, hola, ¿cómo han podido hacer esto? Bueno, y se nos olvida. Y a los 2 días decimos, oye, ¿pueden estar haciendo esto? Ah, eso es imposible. Cuando hace 2 días te has dado cuenta de una noticia en la que te han explicado cómo han estado haciendo reiteradamente para probar cierto tipo de medicamentos, para poder probar vacunas, para poder probar la resistencia de las propias tropas ante ciertas armas biológicas. Eso se ha hecho, se estará haciendo y se hará. Y lo que yo tengo muy claro, no sé si tú también, es que por mucho que digan que lo hacen por nuestro bien, es cuando más tienes que dudar de todo lo que están haciendo, ¿no? Exactamente. Quiero decir, yo creo que no hay nadie, ningún político, ni ningún país que creo que haga las cosas por tu bien. Exactamente. Y cuando te lo dicen, sí, encima es cuando te lo remarcan y te lo subrayan, es cuando ya más tienes que estar ya más atento porque algo no cuadra. Algo no Porque cuadra. no son gente que digas altruista, que digas viven por y para el pueblo de manera gratuita o con unos sin ningún tipo de interés y que prácticamente con un sueldo muy mal pagado. No. O sea, si hacen todo eso es por su propio beneficio, evidentemente. Algo buscarán, algo. De hecho, esta modificación del clima, de usar como arma como disuasoria, como arma de ataque, es simplemente lo de siempre, ¿no? Ese deseo de poder acabar con el rival, de poder someterle, de causarle miedo para que no te ataque a ti. Y si tienes que lanzar un arma nuclear, como ya se ha hecho en la historia, que a lo mejor hace años pensábamos que es otra locura y se llevó a cabo, arrasaron no solamente con el enemigo, sino con muchísima gente inocente que se van por delante. Entonces, quiero decir que por nuestro bien, yo creo que no hacen nada. Y Nada, creo ¿no? que la historia otra vez vuelve a ser bastante cabezota y nos da la razón en ese sentido, yo creo. Porque fíjate tú que siempre, siempre la lucha es entre ellos, porque con nosotros lo tienen fácil. Entonces, la lucha que se hacen, no hay más que ir a la historia de todas las guerras que ha habido, da igual, locales que internacionales, los que siempre vamos a pegarnos y a matarnos somos nosotros por los intereses de ellos. La guerra es Exactamente. entre los que están allá arriba, los que tienen el poder, llámalos como los llames, pero son los que dominan el mundo. Ellos son los que Nosotros nos estamos en mandan. medio. Y nosotros estamos en la parte de abajo, somos los corderos, los que nos vamos a pegar por los intereses de ellos. Y siempre nos Exactamente. pegamos por los intereses de ellos, por mucho que nos digan que es por nuestro propio interés. No es cierto, es por Y sus además siempre intereses. sobreviven los mismos. Los que mueren siempre al final son los mismos de abajo, en los que al final dices tú, son los que mandan como carnaza a morir y ya está. Y se acabó. Si esa es la historia, es que se repite una y otra vez. O sea, es que es cíclico. Y mucho me temo, Dani, ya para terminar, que no tenemos nada que hacer, ¿no? Pues nosotros al final nos enteramos de todo cuando ya ha pasado. De hecho, es que son ejemplos que tenemos para, pues eso, a miles, ¿no? Y cuando ya somos conscientes de lo que ha pasado, es a posteriori, cuando han dicho, pues mira, han jugado con nosotros haciendo esto, nos han mentido con esto, han estado haciendo esto a nuestras espaldas, ya es tarde. Y va a ser así siempre. Es muy raro que nosotros, desde el nivel en el que estamos, ¿no? En esta división en la que jugamos, no podamos anticipar a sus actos porque no nos enteramos prácticamente de nada, más juegan con eso, el despiste, ¿no? Bueno, pues el que de diferentes facciones, gente polarizada cada vez más, en las que se tienen los trastos a la cabeza, mientras que ellos te adelantan por la derecha, ellos van haciendo sus cosas, sus planes, poco a poco, y nosotros lo estamos viendo así nos ven por el retrovisor y cómo nos estamos pegando y no nos enteramos absolutamente de nada. Y no nos olvidemos que la parte más grande del iceberg está donde no se ve, por debajo del agua, Dani.
Exactamente. Muy agradecido por habernos traído este tema tan conspiranoico, controvertido. No sé si las críticas serán buenas o serán malas. Yo creo que hemos estado, o has estado tú principalmente muy acertado en todo el análisis. Siempre hemos has dejado dicho, que es información sacada, extraída de lugares donde se ha podido hacer y que no es opinión propia. Ojo, que nadie se confunda que nosotros no estamos de este lado, simplemente analizamos, pensamos y decimos lo que nos conviene en ese momento según estamos pensando, ¿no, Dani? Eso es, yo en el HARP no he estado, o sea, te lo puedo decir. Que tú recuerdes. Que yo recuerde, yo sepa, pero vamos. Dani, muchísimas gracias como siempre por todo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, un abrazo para ti y a toda tu audiencia. Mundo.